Querido diario, ¿alguna vez dejaré de sentirme triste? Son las 11 de la noche otra vez, y aunque pesa en mis párpados el sueño, revuelto con cansancio de noche sin poder dormir, otra vez no quiero ir a la cama. ¿Me estaré volviendo loca? ¿Acaso no puedo frenar mis pensamientos? Quisiera encontrar esa palanca y simplemente dejar de pensar. Eso haría mucho más fácil dejar de sentir. Así que, como dice la canción, un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez. Pero, qué pesadas pasan las horas. ¡Hey! Oye, qué buena onda que estés aquí. Bueno, seguimos nuestra plática, ¿verdad? Lo que acabas de escuchar es un extracto de mi diario real con fecha de noviembre del 2014. Quise volver a leerlo y quise compartir este pedacito contigo para recordarme que, sin importar el gran debate que hay allá afuera sobre el divorcio en la comunidad cristiana, todo esto no se trata de lo que líderes religiosos pudieran pensar, ni siquiera se trata de mí y de mi triste historia. Todo esto se trata de Él. Yo solamente sé que podría citarte todos los versículos de la Biblia y armar el mejor caso y tratar de defender mi punto de vista, pero al final del día lo que puedo concluir es que yo solo sé que estaba en duelo y que Él cambió mi duelo por baile y mis lágrimas de tristeza en lágrimas de felicidad. Y todo se trata de Él, se trata de Jesús. Pues bien, a este mismo Jesús, en sus tiempos, un día se le acercaron un grupo de religiosos para hacerle una pregunta de esas controversiales, de esas picositas. Los fariseos esperaban que la pregunta fuera tan controversial que metiera a Jesús en un problema, porque no importaba lo que él respondiera, era una pregunta que podía llevar a que incluso lo arrestaran y alguien más lo pudiera matar y ellos no tuvieran que mancharse las manos con eso. Esa pregunta fue la pregunta sobre el divorcio. Te cuento un poco de dónde venía todo esto. Pues bien, si tú estás luchando con el tema de divorcio, déjame decirte que no estás sola, no estás solo. Este es un tema que gente lleva trayendo a la mesa de una forma controversial y no muy clara desde hace muchísimo tiempo. En la Biblia aparece mencionado por primera vez en el libro de Deuteronomio. Déjame leerte el pasaje tal cual lo dice. Dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá a su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro. Pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa también, o si este segundo marido muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella. Ya sé, esto suena súper mala onda, suena súper machista, pero lo creas o no, esta idea en aquellos tiempos era una idea muy innovadora. Si tú viste el video pasado y si no lo has visto, te invito a que vayas a checarlo porque es importante para entender lo que hablamos en este. La mujer en esos tiempos no tenía valor en sí. De hecho, hay escritos judíos históricos donde se registra que para ellos la mujer valía incluso menos que un animal. Era simplemente un objeto que era intercambiado y con esa facilidad era desechado también. Si un hombre adquiría una esposa y a la mera hora de la hora no le agradaba por X razón, la podía echar a la calle dejándola completamente desprotegida sin que ella pudiera subsistir más que o mendigando o vendiendo su cuerpo. No era como ahora, que te ponías a vender Avon o no sé, te hacías youtuber o tiktoker. Literalmente eran tiempos oscuros para ser mujer. La vida de una mujer dependía absolutamente de los hombres. Ellas no tenían manera de sobrevivir por sí mismas. Así que esta carta de divorcio
era para estas mujeres una forma de no dejarlas desamparadas, de que el exmarido las dejara ir no como mercancía dañada que nadie más quería, sino que les daba la oportunidad de volverse a casar y de esa forma volver a tener un sustento y protección. Aquí Dios está defendiendo a la mujer, está defendiendo al lado oprimido, al más vulnerable. Siguiendo el recorrido por la Biblia, dice más adelante en el libro de Malaquías 2:15 al 17, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. En este pasaje, Dios le está hablando a los hombres del pueblo de Israel porque ya se les había hecho costumbre cambiar de esposas como cambiar calcetines. Tenían una esposa y si por ahí se encontraban una vecinita nueva que les gustaba, le daban carta de divorcio y con la misma se volvían a casar con otra. Y así una y otra vez. Y aquí Dios está indignado con esta práctica. Dice literalmente que es abrumar a su mujer de crueldad. Abrumarla de crueldad. Dios, como figura de un buen esposo que es, le reclama a los hombres del pueblo de Israel como diciendo, «Hey, eso no fue lo que yo les enseñé». Como decimos en el video anterior, Dios se muestra constantemente como la figura de un esposo que ama a su esposa, que la protege, incluso que la conquista, que la sana cuando lo necesita, que la rescata. Y Dios aquí está muy enojado porque los hombres de aquel tiempo habían convertido el matrimonio en solamente un jueguito egoísta que se adaptaba a sus conveniencias. Y yo te pregunto, aquí, ¿a quién está defendiendo Dios? Dios está defendiendo a la mujer, al lado oprimido, al lado más vulnerable. Unos siglos después, viene Jesús a la tierra, el Hijo de Dios encarnado, y volvemos a esa escena donde está rodeado de los religiosos, está rodeado de la gente que lo sigue y surge esta pregunta que ellos saben que va a hacer que todos paren la oreja de este tamaño. Y te lo voy a leer como dice. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? En los tiempos de Jesús habían existido dos maestros de la ley judía muy aclamados y muy reconocidos. Uno era de la rama conservadora, se llamaba Shammai, conocido por ser un hombre muy firme, hasta quizá un poco agresivo e intolerante e inflexible. Y el otro, de la escuela liberal, se llamaba Hillel. Él era conocido como Hillel el Sabio, era un hombre apacible y un hombre muy venerado por todos. De hecho, la escuela judía quedó respetando las filosofías de Hillel sobre las de Shammai hasta el día de hoy. Respecto a esto, Shammai decía que un hombre solo podía divorciarse de su mujer si ésta le había sido infiel, o sea, si había cometido adulterio. Y por otro lado, Hillel decía que un hombre podía divorciarse de su mujer prácticamente por cualquier detallito que a él no le agradara de ella. Por ejemplo, que no le quedaran bien los chilaquiles. Déjame leerte lo que Jesús le respondió. Dice así, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces le preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? A lo que Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios.
Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Aunque Jesús no vivía precisamente bajo los preceptos de cierta escuela de pensamiento judío, cuando ellos vienen y le ponen estas dos opciones, se puede divorciar por ser infiel solamente o se pueden divorciar por cualquier cosita, Jesús tiene que escoger entre melón o sandía y él apunta al original. Dice, en ninguno de los dos, la idea original de Dios era que no se divorciaran, que un hombre y una mujer que se habían unido permanecieran unidos. Pero al tener que escoger una de las dos ramas, él se va del lado conservador, aunque de hecho en muchas de sus otras enseñanzas él era más apegado a la escuela de Hillel. En esta ocasión él tiene que irse por el lado conservador, diciendo que solamente un hombre se podría divorciar de su mujer si ésta le hubiera sido infiel, es decir, si hubiera sido así de grave la falta, entonces el hombre podía despedirla y casarse con otra mujer. Dice, de otra forma sería adulterio, porque él está hablando de este juego de tengo a mi esposa, veo a otra en el Instagram judío, dejo a esta y voy por aquella. Por eso Jesús lo cataloga como adulterio. De hecho, si tú ves unos versículos antes, él está hablando del adulterio y les dice, hey, adulterio no es solamente que te vayas a acostar con la mujer de tu prójimo. Adulterio es que la veas y la desees. Y eso es lo que pasaba. Ellos veían mujeres, las deseaban, ya se la imaginaban en el baby doll y decían, Panchita, hasta aquí llegamos, toma tu cartita, que te vaya bien, voy a rehacer mi vida. Y tú podrás preguntarte, oye, ¿y qué pasaba si el marido era infiel? ¿La mujer podía divorciarlo? No, jamás, eso era impensable. Recuerda que en esos tiempos la mujer estaba completamente a expensas de su marido y de todos los hombres en la sociedad, de hecho. Así que cuando Jesús dice, hey, no la eches a la calle por cualquier tontería, solamente dale carta de divorcio si de verdad ese vínculo tan íntimo fue violado. Entonces, al hacer Jesús esto, al decir, hey, paren ya la despedida de mujeres, y la repudiada era la palabra que usaban, paren ya la repudiada de mujeres, te pregunto, ¿a quién está defendiendo Jesús aquí? ¿Sí? Jesús está defendiendo a la mujer, al lado más vulnerable, al lado oprimido. Verás, Jesús conocía el corazón de quienes se acercaban a hacer una pregunta. De hecho, si tú ves en la Biblia, raramente Él le hace la misma pregunta a dos personas, aunque estuvieran viviendo lo mismo. Incluso sanaba a personas de formas diferentes, no era como que había una regla y siempre hacía todo igual, porque Jesús siempre sabía el corazón y las intenciones detrás de esos intercambios que tenía con la gente. Jesús sabía que ellos no estaban preocupados por cómo dignificar a su mujer y cómo vivir un matrimonio santo y agradable delante del Señor. No, estas personas estaban buscando fríamente la manera en la que pudieran deshacerse de su esposa y cambiarla por otra sin que eso interfiriera con su vida religiosa. Y déjame decirte, muchas veces nosotros abordamos temas tan sensibles y tan complejos como lo es el divorcio, así de frío como los fariseos. Queremos venir ante Jesús y decirle, hey Jesús, ¿es blanco o es negro? Cuando en realidad no es tan simple. Estoy segura de que si tú estás aquí tomándote el tiempo para buscar sobre este tema y para escuchar a esta persona que te está hablando de su historia, es porque en tu corazón tú quieres hacer las cosas bien. Porque si no, pues ni te molestarías, simplemente firmarías el papel y bye, ¿no? Next. Pero no es así. Yo creo que Jesús ve tu corazón. Yo creo que Él tiene una respuesta para ti, una respuesta que te levante y no una que te aplaste.
Siguiendo con la historia, más adelante el apóstol Pablo aborda este tema complicadillo también para la primera iglesia, para la iglesia del primer siglo. Ya Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido y Jesús ya había puesto el modelo. Él ya había dicho, ni melón ni sandía. La idea original de Dios es que respeten su matrimonio y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero entonces vienen personas de esta nueva iglesia y le escriben a Pablo sus inquietudes y le dicen, oye, ¿qué hacemos si uno de nosotros está casado con un no creyente? ¿O qué hacemos si somos los dos creyentes pero no nos estamos llevando bien? Y entonces Pablo tiene que tomar este papel y también vemos cómo da algunas concesiones respecto a la situación que estaban enfrentando para poder lidiar con estos problemas matrimoniales. Entonces, vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 7:15, dice así: en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Anteriormente en esa misma carta, Pablo les había dicho que el hombre no dejara a su mujer y que la mujer no dejara a su esposo. Y aquí vemos un detalle muy curioso porque anteriormente no se hubiera considerado la opción de que una mujer dejara a su marido, por lo cual vemos cómo el cristianismo introduce un empoderamiento para la mujer después de Jesús. Pero ese es otro video. Entonces, aquí él permite que haya una separación cuando una de las partes que no es creyente quiere irse, porque Dios, dice, nos ha llamado a vivir en paz. Nuevamente aquí, Dios y el hombre de Dios, su representante aquí en la tierra, están haciendo una concesión. Esta palabra es vital que la entendamos. Una concesión es como cuando un juez te otorga, te permite hacer una excepción, te concede hacer algo, en este caso extraordinario. Y aquí tanto Dios como Pablo están haciendo una concesión a las parejas de creyentes que vivían en aquella entonces debido a la necesidad que estaban enfrentando en su época, que es muy diferente a las que enfrentamos hoy en día. Y creo que como hijos de Dios siempre debemos apuntar a la idea original de Dios, a un matrimonio indisoluble. Creo que debemos ser defensores del matrimonio, pero no solamente enfocarnos en que el matrimonio no se termine y usted aguante, hermana, usted aguante, ya va a ver que Dios va a hacer algo. No solamente eso, sino realmente buscar que nuestros matrimonios sean una bendición ambulante, que sean luz, que sean testimonio del amor de Cristo por la iglesia, que vea la gente en nuestros matrimonios y diga, wow, yo no sé cómo lo han hecho, yo no sé cómo han logrado superar sus diferencias, pero ahí están y se ven bien contentos y súper chido. Y sí, por eso el divorcio creo que no debería ser una opción en nuestro corazón cuando vienen los problemas, porque van a venir. Obviamente, primero, segundo, tercero, cuarto matrimonio siempre van a venir. Y sí creo que el divorcio no debe ser esa opción en nuestro corazón. Debe ser la última opción. Debe ser cuando ya se intentó todo, cuando ya agotaste todos tus recursos, cuando por más que quieres no parece haber otra salida. Creo que hay algunos casos donde Dios sí hace estas concesiones, donde se vuelve necesario un divorcio, porque ya es más dañino quedarse que irse, porque ya no queda nada de cielo ahí, solo un infierno. ¿Cómo podríamos llamar vivir en paz o reflejar el cielo en la tierra a una situación donde existe violencia, abuso físico, emocional, sexual, incesto, engaños, infidelidades, irresponsabilidad, humillaciones, maltratos, etcétera, etcétera, etcétera?
Vimos que vez tras vez Dios defiende al lado oprimido, al más vulnerable. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que una mujer o un hombre debe permanecer en una relación que lo está matando por dentro o por fuera? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con la mujer que encontró a su hombre en la cama con otro hombre? ¿Qué pasa con la mujer que se casó con alguien que tenía una vida de mentiras y ya casados es un tipo vago que se la pasa jugando videojuegos en el sillón, que no quiere trabajar y que le enjaretó todas sus deudas? ¿Qué le decimos a la que aguantó golpes y humillaciones, logró escapar, se reconcilió para solamente encontrar un nivel más alto de violencia e incluso un secuestro por parte de su propio esposo? ¿Qué hacemos con la pastora que ve cómo su esposo, el pastor, se va con la secretaria de la iglesia? ¿Qué le decimos a la mujer que cada vez que regresa a su esposo del trabajo la trata como basura, la menosprecia y la humilla delante de todos? Y a la que ya perdió la cuenta de cuántas veces le han sido infiel e incluso puede hasta tener una enfermedad de transmisión sexual por las aventuritas de su esposo, porque total, ella siempre es buena cristiana y lo perdona. Y a la que se entera que su esposo no solamente tiene un amante, sino que la embarazó al mismo tiempo que ella. A la que solo sabe que un día su marido salió por la puerta, fue por cigarros y nunca más volvió. Y a la niña que le guarda rencor a su mamá por nunca haber dejado a su papá, que la abusaba sexualmente. Y todos los casos que acabo de mencionar son reales. Todos y cada uno de ellos yo los he conocido personalmente. ¿Qué les decimos a ellas cuando vengan a nosotros los representantes de Jesús en la tierra? ¿Les citamos Mateo 5? Pero es que son las reglas, ni modo, ellas se lo buscaron. ¿En serio? ¿En serio podemos ser tan insensibles para perpetrar el sufrimiento humano bajo la bandera de nuestra religión y nuestros versículos sacados de contexto? Y aunque así hubiera sido, sí, quizá fue mi culpa. Sí, quizá fue tu culpa. Fue un enorme error, todos te dijeron no lo hagas y tú lo hiciste. Aunque así fuera, creo que Jesús siempre vio más allá de las reglas, incluso más allá del pecado y los errores de la gente. Creo que Jesús vio personas. ¿Sabías que la primera persona que Jesús envía a hablar de sus buenas noticias era una mujer extranjera que había estado casada con 5 hombres y que vivía en unión libre al momento presente? Y Jesús la sana en una sola conversación. No se sienta allí a condenarla y a juzgarla. Si menciona su pasado es solamente para tocar la herida y sanarla, para que ella se vaya llena de todo lo que tenía vacío. La sanó y le envió. No le dio un sermón de lo que estaba haciendo mal antes de irse, no le dijo, ve, pero ven para acá. Primero quiero decirte que, mira, tus maridos y entonces, y luego a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y si vas a predicar mis buenas nuevas, pues entonces tienes que, cumplir con esto y esto y esto y esto, porque pues no sé, tu pasado es como, ¿sabes? No, solo la envió, solo tenía que amarla. Le llenó el alma seca y la llenó de propósito. Entonces creo firmemente que Jesús ve más allá de las reglas, que ve más allá del pecado, que ve más allá de las malas decisiones, que ve más allá de tu título de divorciada. Creo que Jesús te ve por tu nombre. Creo que conoce tu nombre. Creo que conoce tu dolor y esas heridas que parece que nunca van a sanar. Creo que aunque muchos se llegaran a escandalizar de tu vida, Él no lo hace. Creo que Él no te condena, aunque tú sí lo hagas.
Quiero contarte algo que me pasó. En las versiones más antiguas de la Biblia o en las traducciones más tradicionales, la palabra divorciada era traducida como repudiada. Y es una palabra un poquito fuerte, ¿no? Repudiada, como algo que alguien vio y dijo, y desechó. Y despuesito de que yo me separé, yo solía como que bromear, entre broma y broma, yo me refería a mí misma como la repudiada. Y mi mamá siempre me regañaba y decía, Rebeca, no hables así, no te digas así, eso no es así. Y cada vez que yo le decía, ella me contrarrestaba y decía, no hables así de ti misma, eso no es así, o sea, como no abraces eso en tu corazón. Sin embargo, así era como yo me sentía repudiada, como algo desechado, como mercancía dañada y que probablemente no iba a tener un buen arreglo, ¿no? Y hubo una ocasión en la que estaba en la iglesia, estaba en un evento de jóvenes, de hecho, en el cual yo me sentía un poco extraña porque pues era una mujer divorciada, aunque estaba joven, pero ellos me permitieron participar, entonces estaban ellos pues ahí ministrando y hablando con los jóvenes y orando por ellos y todo esto, y tenían una actividad en la que ellos pasaban y se sentaban en la mesa, como simulaban en la mesa de un rey y cómo Dios restauraba tu lugar, como Mefiboset y todo esto en la mesa del rey. Y pues hicieron una fila y todos los que querían pasar pasaban y se sentaban en la mesa y era un momento muy emotivo. Y yo no quise pasar. Honestamente me sentía un poquito apenada de estar allí, como les digo, no era precisamente una chica joven soltera, entonces solo me quedé hasta atrás. Pero mientras ellos estaban haciendo todo eso, yo cerré mis ojos y estaba orando, estaba hablando con Dios y en un momento me vi a mí misma, no te sé explicar, creo que fue algo quizá en mis emociones, no lo sé, pero me vi a mí misma como en el centro de un círculo rodeada de otras versiones de mí misma. Y yo veía como prácticamente yo me lastimaba a mí misma y me tiraba cosas y me decía cosas hirientes y me lastimaba y como si me golpeara, como si me latigara. Y fue una imagen extraña, todo pasó así en microsegundos por mi cabeza, pero fue algo que vi en mi cabeza y yo sentí que Dios me dijo en mi corazón, ¿por qué sigues haciéndote esto? ¿Por qué sigues lacerándote? ¿Por qué sigues como castigándote, maltratándote y diciéndote cosas tan feas cuando yo no te veo así? Cuando yo no pienso así de ti. Cuando yo no estoy con el látigo para castigarte por tus errores, porque tú sí lo haces. No sé, algo se quebró en mí ese día definitivamente y entendí que más allá de mis errores, y voy a sonar muy repetitiva, pero más allá de mis errores, de haberla regado, decimos los mexicanos, y de sentir que ya no había remedio para mí y que ahora tenía que caminar con un letrero de divorciada en la frente, y eso nunca te lo vas a poder borrar, ¿sabes? Todos los que se enteran de tu historia creo que te ven como así, como la divorciada. Entendí que Dios veía más allá de eso, que para Dios no soy la divorciada, para Dios soy Beca, soy su hija muy amada. Y creo que Dios te ve de esa misma forma. Creo que Dios ve, aunque otros quizá no hayan sido sensibles con tu dolor o con tu historia, o la hayan tomado menos como, es para tanto, no era para tanto, porque se divorció. Creo que Jesús sí ve. Él siempre defiende al lado más vulnerable, al lado más oprimido. Y si tú estás con conflictos en tu corazón y no sabes qué hacer, si tú no te has divorciado, pero lo estás considerando, o si tú ya estás divorciada,
te animo a que busques ayuda y te animo a que termines de ver esta serie porque en el siguiente episodio vamos a seguir abordando esas preguntas. Me encantaría que nos dejaras un comentario, que me mandaras un mensaje directo y me platicaras tu historia. Quiero hacer algo con todas sus historias, quiero honrarlas. Y bueno, nada, terminar diciéndote que si yo pude, tú puedes. Y venga, que aún viene lo mejor.